Entonces, continuando con lo que estábamos viendo del análisis o cómo teníamos que ver el diagnóstico, clásicamente tenemos la amilasa sérica, tenemos la amilasuria, recordar que también la podemos medir en orina, a diferencia de la lipasa, la amilasa sí es capaz de filtrar libremente a nivel del glomérulo. La lipasa la vamos a medir, lo que nos interesa es que tiene una mayor especificidad, ¿no? La glicemia en este tipo de paciente puede estar habitualmente aumentada, ¿ya? Y el PCR, más que que actúe como diagnóstico, nos habla de la gravedad de la pancreatitis. Recordar que la proteína C reactiva va a ser un marcador que va a ser altamente sensible. Cualquier proceso inflamatorio va a elevarse. Pero acá los valores, si recordamos, normalmente tenemos 5 miligramos por litro. Es menor a eso, nuestro valor normal. Y acá con más de 150 miligramos, en un 79-86%, predice en forma grave la pancreatitis aguda. Y si la concentración es mayor a 200 miligramos, va a hablar de la gravedad, ¿no? Entonces acá, mientras más se eleve la PCR, nos está hablando de la gravedad. Hay otros marcadores que tenemos que considerar, como la creatinina, recordar que los pacientes también pueden tener una falla renal, los electrolitos plasmáticos, porque se produce hipocalemia, hiponatremia, debido a estos vómitos. Los pacientes dentro de la manifestación que tienen sus vómitos frecuentes, hay una disminución de la volemia, por lo tanto es importante saber, ¿no? El ácido láctico genera disfunción endotelial, ¿ya? Y va a generar una acidosis de tipo metabólica asociada a acidosis láctica. El BUT también se va a elevar en estos pacientes, también asociado a fallo renal. Recordar que tanto la creatinina como el BUT lo asociamos a la función renal. Las enzimas hepáticas también se pueden elevar cuando tenemos una etiología de tipo litiásica, ¿ya? Recordar que los cálculos biliares son de la primera causa de este desarrollo de la pancreatitis. Y por acá, por otro lado, tenemos la procalcitonina, ¿ya? Y su importancia radica en la predicción de pancreatitis aguda grave de tipo necrótica y monitoreo, ya sabemos, de los antibióticos. Lo vimos también en la clase de proteína. Voy a ir un poquito más rápido para poder hacer el objetivo de este caso que queremos analizar al final. Hay otros marcadores de pancreatitis aguda, donde está la interleuquina, ¿no? La interleuquina como citoquina, marcadores precoces de respuesta inflamatoria, el péptido activador de la tripsina, y la lactasa de polímeros nucleares, como esta serina o proteasa, que está ubicada en estos lisosomas y que se puede medir por un inmunoanálisis. También sirve para casos que están dudosos o que quiere hacerse otra determinación para contribuir al indicativo o hacia el diagnóstico del paciente, o ver cuál es el origen o cuál es la causa, o si va a llevar a una necrosis o destrucción del tejido. ¿Qué condiciones llevan a hiperamilasemia? Tenemos condiciones que son propias del páncreas, asociadas a la glándula, en una pancreatitis, en un pseudoquiste, en un acceso pancreático, en un tumor del páncreas. Tenemos también causas intraabdominales, ¿ya? En una úlcera perforada, en una oclusión intestinal, en un infarto mesentérico, apendicitis, insuficiencia renal, también van a llevar a hiperamilasemia. Pero no nos olvidemos que tenemos la amilasa de tipo salival. En las parotiditis o en las paperas vamos a tener esta elevación, porque la amilasa se eleva porque tiene distintos orígenes, ¿ya? Tenemos a nivel del ovario, a nivel de la próstata, a nivel del pulmón, por lo tanto tenemos que tener esa precaución. Por eso les decía yo que tenemos que usar un kit que nos asegure que estamos midiendo la amilasa pancreática, ¿ya? Principalmente, y que no vaya a haber otra causa, y que esté asociada a la sintomatología, porque sabemos en un caso de una parotiditis sí se va a elevar también la amilasa, pero acá en este caso no vamos a tener una lipasa que se esté elevando. Tenemos que recordar también que había una macroamilasemia, que también pudiera ser un factor que nos pudiera llevar a una alteración en nuestra determinación. Y en este caso es como dice ahí, una elevación de esta alfa-amilasa plasmática por macrocomplejos circulantes con inmunoglobulina A en un 92% según a esa inmunoglobulina, sin que exista un incremento de la secreción de enzima y elevación de la amilasuria, siempre y cuando nosotros tengamos una función renal. Es decir, aquí tendríamos al paciente pedir sí o sí una creatinina y se ve que se eleva, pero no aparece en orina. Si hay una elevación en plasma,
tiene que, si la función renal está normal, debería filtrarse, pero no ocurre eso. Por lo tanto, para descartar aquí necesitamos métodos más específicos, como hacer una electroforesia, una cromatografía, una precipitación con polietilenglicol o ultrafiltración. Para ver la gravedad o el pronóstico, como está aquí, de la pancreatitis aguda, existen ciertos criterios, ¿ya? O ciertas escalas. Aquí está la escala multifactorial de Ranson, también está la escala Apache y está la escala PISAP. Esta escala es la primera que se hizo, en la que más se utilizaba, se ha dejado de utilizar con los años, pero era bastante buena, donde había 11 criterios. Y estos 11 criterios, la desventaja que tenía esta escala para evaluar pronóstico es que había que evaluar los criterios al ingreso y a las 24, y a las 48 horas. Por lo tanto, acá, si nos fijamos, todos estos criterios están asociados al laboratorio, la mayoría. Los leucocitos, ¿ya? Si tenemos leucocitos elevados, la glicemia, la LDH, la aspartato aminotransferasa. A las 48 horas, si hay un descenso del hematocrito, si aumenta el BUN, más de 5 miligramos de respecto al valor que tenía originalmente. Es decir, que si se midió un BUN de 20 y a las 48 horas llegó a 25, vamos a tener ahí un criterio diagnóstico. Si la calcemia baja, si la presión parcial de oxígeno disminuye, menos de 60, si hay un déficit de base y hay un secuestro de líquido. ¿Ya? Esos van a ser factores que nos van a decir que se asigna un punto a cada uno y va a depender si van a predecir una pancreatitis leve o una pancreatitis grave. Y también van a predecir incluso el pronóstico de mortalidad de estos pacientes. Y ahí se dan porcentajes de cuál es la probabilidad de que el paciente fallezca si tiene estas alteraciones. Y por supuesto aquí tenemos la edad. A mayor edad también mayor el riesgo. Ya una persona de menos de 50 años, por lo tanto tendría 0 puntos aquí al tipificar esta escala o aplicarla. En el caso de la escala Apache, acá tenemos más, son 14 si no me equivoco, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12. Son 12 los criterios que tenemos aquí también para pronóstico, y donde aquí no solamente es lo que tiene que ver con la parte de como mediciones, sino que también tenemos aquí una escala de Glasgow, que es esta escala habla de cómo responde el paciente a interacciones, si abre los ojos, cómo está el nivel de conciencia. Eso es lo que mide esta escala. Y también una puntuación dice que más de 8 puntos va a predecir gravedad. Y aquí hay un intervalo normal alto y un anormal bajo, anormal alto y bajo, y también es un poco más compleja, ¿ya? Así que también son escalas que van a predecir el pronóstico y que nuestra parte está aquí en el laboratorio, tenemos el sodio, el potasio, la creatinina, el hematocrito, los leucocitos, ¿no? También aquí las presiones parciales, que es lo que nosotros vamos a entregar como resultados del laboratorio. Por lo tanto, nuestra colaboración o nuestro trabajo es fundamental para predecir o pronosticar la gravedad. ¿Qué tratamiento se le hace a estos pacientes que entran? Generalmente unidades de cuidados intensivos, o unidad de paciente crítico. Hay una restricción alimentaria oral, porque el estímulo, recordar que el estímulo del alimento es el que va a gatillar esta secreción, por lo tanto se restringe la alimentación. Además, los pacientes están con una sintomatología emética, tienen muchos vómitos. Hay un monitoreo hemodinámico de signos vitales, bueno, es decir, una ventilación, oxigenación, según el cuadro, si está este distrés respiratorio. Hay sedación para el dolor. En algunos casos, cuando tenemos, ya está la pancreatitis grave y se sospecha que puede evolucionar en necrotizante, se hace tratamiento antimicrobiano. Ahí se pueden monitorear con la procalcitonina para ver el efecto de si este antimicrobiano está siendo bien aceptado y está desarrollándose, inhibiendo el crecimiento bacteriano. También se hace una retroalimentación precoz, se trata que el paciente que ya no está con vómito, volver a alimentarlo precozmente, pero a tolerancia. Y lo otro es, si no, darlo con una sonda nasogástrica yeyunal larga. ¿Ya? Se coloca alimentación, ¿ya?, de tipo enteral a estos pacientes para
volver de a poco a alimentarlo, ¿ya? Hay parámetros que dicen tantos días si el paciente no se alimenta, cómo hay que ir siguiendo esta evolución del paciente. Ahora la otra pancreatitis, que esta sí se presenta con menor frecuencia, que es la pancreatitis de tipo crónica, que es una enfermedad, como dice ahí, crónica, progresiva e irreversible, en la cual el parénquima secreto del páncreas es destruido y reemplazado por tejido fibroso, ¿ya? Es decir, un tejido cicatrizal que se muere, llevando a la pérdida permanente de las funciones endocrinas y exocrinas. Por lo tanto, como característica de esta enfermedad, también tenemos el dolor abdominal, la mala absorción intestinal, desarrollo de diabetes, porque vamos a perder la función endocrina, y la presencia de calcificaciones en el páncreas, ¿no? Es decir, que estos cálculos que teníamos antes en la pancreatitis aguda, ya las calcificaciones están al interior del páncreas y se desarma la arquitectura celular. O sea, hay un cambio totalmente del tejido que tenía originalmente el páncreas. La etiopatogenia no es tan diferente en algunos casos. Tenemos la parte tóxico-metabólica, hay unos factores predisponentes, dice según una clasificación, el alcohol en un 3% de los casos, el tabaco asociado al alcohol, la hipercalcemia también, la insuficiencia renal crónica y algunos medicamentos. Lo más destacado aquí son las de tipo hereditaria, donde están las mutaciones genéticas. Hay ciertos genes, como el PRSS1, el STINK1, el CFTR y el CTR, también de causa recidivante, es decir, que la recurrencia por el paciente hace una pancreatitis aguda grave y después tiene una recaída, y esas recaídas al final llevan a esta pérdida del tejido en esta pancreatitis crónica. También hay de tipo autoinmune, con elevaciones séricas o tisulares de IgG4, están asociadas a eso, y obstructivas con disfunción del esfínter de Oddi, y por supuesto causas idiopáticas igual que la pancreatitis aguda. El alcohol, bueno, también produce los mismos fenómenos parecidos con este estrés oxidativo, cambio en la síntesis proteica, ¿ah? Y las que más asociadas y las que más se han visto son las hereditarias, que decía yo, donde acá tenemos este gen, alteración en este gen que está relacionado con la activación intracelular del tripsinógeno, y genera esta alteración en este gen, va a generar esta activación, esta pancreatitis hereditaria por esta mutación en el gen. En el caso del STINK1 está asociado a la disminución de la capacidad de inactivación de la tripsina intracelular, por lo tanto, si no se inhibe esta tripsina por esta proteasa, lo que vamos a tener es que simplemente vamos a tener una autodestrucción del páncreas. También tenemos el SCFTR, que lo vimos, donde estaba alterado y vimos que participaba en la secreción del bicarbonato, fundamental para en esta fluido electrolítico, en esta composición hidroelectrolítica. Tenemos que neutralizar este quimo, por lo tanto, esta secreción de bicarbonato, cuando hay deficiencia en este gen de la conductancia, hay una menor secreción, las secreciones son más viscosas, hay menos producción de bicarbonato y por lo tanto también se mantiene este pH ácido, y este pH ácido también puede hacer precipitar ciertas proteínas, y esas proteínas también van a generar obstrucción a nivel del páncreas. El CTRC es una proteasa secretada por células acinares del páncreas, degrada la tripsina y el tripsinógeno, por lo tanto, si no tenemos, hay una alteración o mutación en este gen, vamos a tener también este daño en las células acinares del páncreas, y por lo tanto vamos a tener esta alteración, y esto se va volviendo cada vez más crónico, de ahí el nombre de esta pancreatitis crónica. Las manifestaciones clínicas son similares, ¿ya?, a la que teníamos con la pancreatitis de tipo aguda, pero son inespecíficas. La edad de presentación está en relación con la etiología, la causa de la enfermedad, pero aparecen frecuentemente entre la tercera y la quinta década de vida. Los síntomas y signos: dolor abdominal crónico, el síntoma más frecuente, en el epigastro, se irradia la espalda. La causa más frecuente, infiltración inflamatoria de los nervios intrapancreáticos, pero acá del dolor es de predominio postprandial, es decir, la persona cuando consume alimento entre los 15 a los 30 minutos tiene un dolor muy, muy fuerte, ¿ya? Eso es una característica de la pancreatitis crónica.
Y la explicación que tiene esto es por el hecho de que en ese periodo de tiempo, en llegar el alimento, cuando empieza la secreción o cuando tiene que empezar a degradarse el alimento. Y a veces la primera manifestación es un episodio de pancreatitis aguda, ¿no? Por lo tanto, mientras más episodios de pancreatitis aguda tenga un paciente y que pueda remitir, en algún momento eso se va a transformar en crónico. Lo otro que tienen estos pacientes es esta insuficiencia pancreática. Dijimos que el tejido se fibrosaba, se necrosaba. Por lo tanto, se tiende a producir esteatorrea y diarrea crónica. La esteatorrea la entendemos como esta diarrea que contiene grasa. Lo primero se puede hacer acá, en esto, cuando se sospecha de eso, en estas diarreas que son fétidas o malolientes, voy a colocar aquí para crear el test de Sudán. El test de Sudán es uno de los tests, que el negro Sudán, es un test que permite demostrar presencia de grasa. ¿No? Solamente permite demostrar presencia de grasa, no la cuantía de la grasa. Es un test cualitativo que se puede poner de la primera forma de detectar si hay grasa en las deposiciones. Acá, ¿por qué se produce esta esteatorrea? Porque esta esteatorrea, como hay una insuficiencia pancreática, la degradación, la pérdida de la lipasa es una característica. No hay, la lipasa pancreática es fundamental. En el caso de la amilasa tenemos otras fuentes de lipasa, por lo tanto podemos seguir degradando algunos hidratos de carbono en el caso de la amilasa. Pero acá el gran problema es la pérdida de lipasa, una de las primeras que se pierde cuando hay este tejido necrótico. Es una manifestación tardía de la enfermedad cuando se pierde 80-90 de la función exógena pancreática. También los pacientes pierden el peso, bajan mucho de peso y hay deficiencia de vitaminas que son liposolubles, la A, D, E, K. Hay reducción de ingesta condicionada por molestias abdominales postprandiales. El paciente no quiere comer porque sabe que después de los 15 a los 30 minutos va a tener un dolor agudo. También podemos tener hiperglicemia y diabetes de difícil control, hace sospechar de una pancreatitis crónica. Acuérdense que se pierde la función. Recordar que nosotros tenemos la función endocrina, donde está la secreción de insulina, y esta se va a perder cuando estamos en una pancreatitis crónica. Y hay síntomas dispépticos de predominio postprandial, es decir, después del consumo del alimento, hinchazón abdominal, meteorismo por sobrecrecimiento bacteriano, pesadez postprandial, y es como, pueden ser la única manifestación clínica, que el paciente tiene, oh, yo me hincho después de comer, siento gases, meteorismo, eh, pesadez postprandial, y el paciente va dejando de comer, por eso está a esa pérdida de peso. Aquí tenemos una imagen de una deposición esteatorreica, ¿no? Son deposiciones líquidas, ¿no? Esa es una de las características o muy blanda, por eso el hecho de una diarrea. Para esto, eh, la amilasa y la lipasa no necesariamente contribuyen mucho, porque si ya perdemos la función pancreática, se pueden disminuir bastante estos valores o no presentar una alteración como en la pancreatitis aguda, donde este proceso inflamatorio nos llevaba a la elevación de la amilasa y la lipasa. ¿Qué se hace acá? Se hacen estas pruebas de la función pancreática, porque eso es lo que se pierde, la función pancreática. Entonces tenemos este test que es de la secretina colecistoquinina. Este es el gold standard para evaluar, gold standard. Y lo que se hace es una intubación duodenal, donde se coloca una sonda y al paciente se le inyecta esta secretina, y por lo tanto deberíamos tener la respuesta y colectar jugo pancreático, y lo que se hace es medir el bicarbonato. Si hay una disminución significativa de este bicarbonato, nos está hablando que aquí hay un problema, el páncreas está totalmente hipofuncionante. También hay test orales. Estos test orales son menos invasivos. Si pudiéramos decir, este es un test invasivo y estos dos que están acá no son invasivos. Este se hace un test de alientos, donde se marcan con triglicéridos mixtos, con carbono 13, y se le da en el alimento, una dieta con este triglicéridos marcados, se le da una alimentación al paciente, después se evalúa el CO2 expirado, y luego si tenemos presencia de lipasa, tiene que haber este CO2 expirado marcado con el carbono 13, debería ser mayor a un 29% a las 6 horas. En el caso de que haya una reducción y la lipasa ya no tenga su acción, este valor va a ser mucho menor.
En el caso de los test que se hacen ese, lo primero, la cualitativa, como les decía yo, podemos hacer el test de Sudan, pero el que más se usa es la cuantificación de grasa fecal. ¿Ya? Lo normal, perdón, cuando el test está positivo, cuando hay más de 7 gramos de grasa en el día, que eso no es normal. A los pacientes para hacer este test se les tiene que dar 100 gramos diario por día en 24 horas de grasa, ¿ya? Y esto se hace por lo menos por dos días consecutivos, 2 a 3 días, ¿no? ¿Ya? 2 a 3 días que se le da esa alimentación y se hace un seguimiento. Y lo otro, que esta cuantificación implica que la deposición tiene que colectarse por 3 días, ¿no? La lactasa fecal también es una forma de medir cómo está el comportamiento. Tenemos que tener cierta cantidad de lactasa. Y la quimotripsina fecal. Dos marcos ahí, estos son los que se usan más, ¿no? Y este tiene más riesgo, porque el intubar, recordar que también se altera aquí el páncreas, por eso no es tan usado. Si bien es el gold estándar y tiene una especificidad del 95%, es bastante riesgoso. Y acá están los exámenes de laboratorio cuando se sospecha de pancreatitis. Bueno, se hace un hemograma, va a estar, cuando hay, recordar, los leucocitos, la VHS, en un caso de infección, se van a elevar. Si hay una infección, va a estar alterado. La amilasa y la lipasa, como les decía yo, no son específicas para la pancreatitis crónica. Podemos tenerlas normal, pueden levemente aumentada o simplemente pueden disminuir si están hipofuncionantes. Bilirrubina total, fosfatasa alcalina, transaminasa como pruebas hepáticas van a estar elevadas en pancreatitis biliar y obstrucción ductal por estenosis o ciertas masas que pueden condicionar este desarrollo de esta pancreatitis crónica. Pruebas de función pancreática, dice que a veces es útil en pancreatitis crónica temprana con estudios de imágenes normales, la imagenología también es importante. Cuantificación de grasa en heces, como les decía, 7 gramos por día es anormal, cuantitativo, requiere 72 horas con una dieta de 100 gramos de grasa por día. Eso son 72 horas y en esas 72 horas hay que estar colectando estas deposiciones para ver cómo se evalúa, ¿ya? La lactasa fecal, menos de 200 microgramos por gramo en ese es anormal, ¿ya? Y si hay una suplementación exógena no altera los resultados, solo requiere 20 gramos de ese. Con respecto a esto, que es bastante la colección porque son 72 horas que uno tiene que estar en una muestra recogida en 72 horas. La estimulación con secretina, aquí la que les decía yo, pero no es recomendada, y la concentración de bicarbonato máxima, menos de 80 equivalente en secreción duodenal en mejor exámenes para el diagnóstico de la insuficiencia. Tripsinógeno en sangre, ¿ya? También hay valores que sugieren pancreatitis crónica, menos de 20 nanogramos, el perfil de lípidos, elevación significativa de triglicéridos, ya sabemos que pudiera ocasionar, ya causa la pancreatitis aguda y también podría dar una pancreatitis crónica, el calcio y la paratormona, y las inmunoglobulinas, porque dijimos que habían algunas causas que son de tipo inmune, ya asociadas a altos niveles de inmunoglobulina. En el diagnóstico por imágenes, aquí esos puntitos que se ven ahí, se ve una calcificación del páncreas, ¿ya? Esa imagen que tenemos ahí, entonces hay atrofia de tejido, hay aspecto nodular, calcificaciones, sustitución por áreas de fibrosis, tejido cicatricial. Y el tratamiento, porque estos pacientes que tienen esta disfunción pancreática, su gran problema es la digestión de los alimentos. Entonces, lo primero, el médico, por supuesto, analgesias, hidratación y suplementación con enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa y proteasa. Existe este medicamento que se creó, ¿ya? Que tiene, si se fijan, amilasa, lipasa y algunas proteasas. Por lo tanto, las personas que tienen que consumir su alimentación apoyadas con esta, podríamos decir, secreción exógena para reemplazar a las enzimas pancreáticas. También tratamiento endoscópico para descomprimir o liberar el conducto pancreático obstruido, también se usa eso, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico para ciertas anomalías anatómicas, eso también se puede dar. Pero lo más común es esta suplementación, que es mucho menos invasiva que estos otros dos, pero cuando hay necesidad de descomprimir o liberar, por ejemplo, en el caso de tener una litiasis,
se pudiera liberar de esa forma, porque eso es lo que está ocurriendo y está generando esta pancreatitis. De las complicaciones de la pancreatitis crónica, yo diría que estas también se pueden asociar, como lo que vimos, a pancreatitis aguda. ¿Ya? De la más destacada de la complicación de la pancreatitis crónica es el cáncer de páncreas. ¿Ya? El paciente puede desarrollar en un periodo de tiempo, dice que es un factor de riesgo de desarrollo de cáncer pancreático con un 4% a 20 años de diagnóstico. Es decir, que un paciente que se diagnostica hoy, en 20 años más, es probable, con un 4%, dice que pueda desarrollar un cáncer de páncreas. ¿Ya? Pero todas estas otras, el absceso pancreático también se ve en una pancreatitis aguda, ¿ya? Una obstrucción duodenal, una trombosis, un pseudoaneurisma también, y enfermedades extrapancreáticas, ¿ya? O complicaciones que pueden ser de los órganos que están circundantes al páncreas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos, me fui un poquitito más rápido, pero para que pudiéramos desarrollar lo que tengo preparado ahora. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna? ¿No? Todo bien, profe. Ya. Listo, Maite. Entonces, vamos a ver este análisis de caso y situación de laboratorio, donde acá yo les dejé esto planteado, estaba en la clase, destaco ahí eso en negrita porque se me fueron algunos valores que no estaban correctos y se los corregí, ya, para que podamos hacer. Tenemos acá la siguiente situación, un caso de una paciente que llega, tiene un peso y tiene una talla, acude a un servicio de urgencia y tiene un dolor en el epigastro y se acompaña con náuseas, vómito, contenido gastrobiliar, ya estos vómitos que son medio amarillentos, a su llegada se encontró con taquicardia, y bueno, tiene un abdomen distendido, dolor difuso a la palpación, y los resultados de exámenes son, tenemos una hemoglobina de 11,3, un hematocrito, tenemos leucocitos, glucosa, colesterol, triglicéridos, nos dicen que la función renal está normal. ¿Qué parámetros podemos asociar a función renal? Eso ya lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué parámetros para función renal? Orina completa, tasa de filtración glomerular, crea. Ya, la orina completa no, función renal, porque la orina completa es un reflejo de muchas cosas, así que no la... Pero ¿qué Ay, parámetro podrías medir tú? Ya, me dice la tasa de filtración glomerular. filtración. Ya, y para medir la tasa de filtración glomerular, ¿qué parámetro tuviste que medir? Porque este es un cálculo. Eh, necesito creatinina. Ya, creatinina. ¿Qué otro función renal? ¿Qué otra lectura, otro metabolito me habla de la función renal? Bueno, es que ahí se usa ¿cómo se llama? No, no, sí, mira, Ay, metabolito, la creatinina. Necesito que me digan otro metabolito. Son dos metabolitos que son importantes. ¿la urea? Urea, ya, Sí, bien, urea. listo. Para la función hepática, ¿qué vamos a medir? ¿O qué nos habla? ¿Qué dicen ustedes? Ah, función hepática, esa persona tiene un problema en el hígado. ¿Con qué metabolito? ¿Con qué examen? Bilirrubinas, Ya, bilirrubina. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? las transaminasas, Ya, transaminasa, bien. ¿Qué más? las fosfatas alcalinas. Ya, ALP, fosfatasa alcalina. Ya, y nos falta una. El tiempo de protrombina. Ya, tiempo de protrombina. ¿Qué más? De aquí, de la enzima. Nos falta una enzima. La GGT, Ya, la gamma GT. Bien, entonces ahí tenemos función. O sea, aquí nos están hablando. Cuando ustedes digan, ah, la función renal, ah, ¿con qué yo evalúo la función renal? La creatinina es lo fundamental, la urea, porque la urea también, esta descompensación se va a elevar en estos problemas de función renal, ¿no? Y la función hepática, la bilirrubina de total directa y indirecta, las transaminatas, sacalato, alcalina, gamma GT y el tiempo de protrombina. Con eso tenemos. Y acá tenemos esta situación que vamos a desarrollar ahora, donde está ahí determinación de la que pasa, cuyos resultados de lectura fueron los siguientes. Están ahí los resultados y acá tenemos la lipasa. Y ahora con esto vamos a trabajar.
Voy a detener esta grabación.